Una vez más, chicos, acompañándolos en otra sesión de farmacología. Hoy vamos a ver cloranfenicol, tetraciclina, sulfas y quinolona. Comenzamos con el cloranfenicol. El cloranfenicol, él pertenece prácticamente al grupo de los inhibidores de la síntesis de proteínas. Y recuerden que los inhibidores de la síntesis de proteínas tenemos la tetraciclina, la glicilciclina, los aminoglucósidos, los macrólidos y el cloranfenicol, clindamicina y lisenolid. Y entre todos esos que son bloqueadores de la síntesis de proteína, entonces tenemos el cloranfenicol como categoría aparte, como la pueden ver ahí en el centro de la imagen. Pueden ver, entonces él pertenece al gran grupo de antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas, por lo tanto va a tener acción bactericida y bacteriostática. Continuemos. El cloranfenicol es activo frente a una gran cantidad de gérmenes gram positivos y gram negativos, lo cual quiere decir que es un antibiótico de amplio espectro. Pero ese amplio espectro le cuesta un alto precio su toxicidad. Por lo tanto, su toxicidad restringe su empleo a infecciones que pongan en riesgo la vida para las que no se cuentan otras alternativas. Es decir, que como el cloranfenicol es muy tóxico, se deja como última opción también. Como dijimos que tiene un amplio espectro para gram positivos y para gram negativos, comencemos a examinar la lista de su espectro antibiótico. De los gram negativos, de los gram positivos que puede combatir, tenemos el Streptococcus pneumoniae. La mayoría de los que vemos aquí, el resto, son gram negativos: Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitis, Brucella, Bordetella, ¿verdad? Salmonella, Shigella, Bacteroides. Pero hay otros que no son ni gram positivos ni gram negativos, porque como son intracelulares, ellos vienen en una categoría aparte, e incluso bacilos alcoholácidos resistentes y riquecias. Entonces aquí tenemos micoplasma, clamidia, riquexia. ¿Estamos claros? Entonces es un amplio espectro que no solo mata bacterias, sino que también mata riquecias y mata micobacterias también. En cuanto a su mecanismo de resistencia antibiótica, tenemos que la bacteria se va a defender del antibiótico. ¿Y qué es lo que va a hacer para defenderse del antibiótico? Va a tener un factor R citoplásmico que va a codificar una nueva transferencia de acetilcoenzima A que inactiva pues la molécula del cloranfenicol. También esto le va a dar incapacidad del antimicrobiano para penetrar al interior de las células sensibles, porque va a cambiar la estructura de la membrana. Ahora, ¿cómo va a actuar el cloranfenicol para inhibir la síntesis de proteínas? Él va a inhibir la subunidad 50 de los ribosomas, y esto es muy parecido a los macrólidos. Pero a altas dosis también inhibe la síntesis de proteínas, no solo en bacterias, sino que en células animales. Es decir, que va a producir toxicidad fundamentalmente de la médula ósea, de los vertebrados y los cordados. Y eso nos incluye a nosotros, ¿ya? Dentro de los animales vertebrados, ahí vamos nosotros también, porque el ser humano es un animal. Entonces, a dosis alta no solo va a matar a la bacteria, va a matar al humano también. ¿Por qué? Porque va a causar una toxicidad a nivel de médula ósea, es decir, va a dar una anemia plástica. Observemos aquí cómo el cloranfenicol se une exactamente antes, ¿verdad? Aquí tenemos toda la subunidad 50, y entonces tiene dos sitios, un sitio P y un sitio A. Exactamente, el cloranfenicol se va a poner en medio del sitio P y el sitio A para que la cadena de aminoácidos no se ensamble. ¿Estamos claros? Es decir, estorba en el proceso. ¿Cómo va a ser la farmacocinética? Él se observa, se puede, si se toma, él se absorbe casi completo porque es bien liposoluble. Una vez que se absorbe, se distribuye a todo el organismo, y en especial líquido cefalorraquídeo. Por eso cuando hay meningitis bacteriana, una de las opciones es el cloranfenicol. ¿Qué pasa con el metabolismo? Inhibe las oxidasas hepáticas,
Es decir, que se nos pueden salir de control las transaminasas. Se excreta principalmente en el hígado a través de una reacción de segunda fase como el glucurónido inactivo, y luego pues este glucurónido se elimina por la vía renal. Pero esta biotransformación que sufre a nivel hepático y esa facilidad de llegar al líquido cefalorraquídeo es lo que nos va a dar sus efectos adversos. Por ejemplo, la anemia va a ocurrir sobre todo hemolítica en individuos que tienen un déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Acuérdense que la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es una enfermedad genética. Entonces, antes de administrar cloranfenicol, a veces se hace esa prueba. Cuando hay aplasia medular, las dosis dependientes se manifiestan como anemia, leucopenia y trombocitopenia, es decir, que un paciente al cual se le ha administrado cloranfenicol le hacen una simple biometría hemática completa, va a haber las 3 series sanguíneas disminuidas. ¿Qué quiere decir esto? Que van a estar disminuidos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Y eso pues pone en evidencia que el paciente está desarrollando aplasia medular. Y luego también pues pueden haber otras reacciones idiosincráticas del medicamento, por ejemplo, la hipersensibilidad a la molécula activa. Y en menor grado también se puede observar lo que es el síndrome gris del recién nacido o el síndrome del bebé gris. Este síndrome de bebé gris ocurre cuando es administrado el cloranfenicol a lactantes y neonatos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, hay una acumulación de carboxihemoglobina porque los neonatos y los lactantes por sí tienen déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa de nacimiento. Eso es normal porque esa enzima se va ganando con el tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el cloranfenicol hace que los pacientes desarrollen metahemoglobinemia, y la metahemoglobinemia es totalmente patológica y en el caso de los bebés termina siendo mortal. Entonces el síndrome del bebé gris es la peor complicación que puede haber del uso de cloranfenicol en lactantes porque es mortal. ¿Estamos claros? Sigamos. ¿Cómo interactúa el cloranfenicol? No hay que asociarlo con macrólidos porque como los dos hacen casi el mismo efecto de acción, entonces uno potencia al otro y se puede desarrollar más fácil la toxicidad. También, al inhibir las oxidasas hepáticas, bloquea el metabolismo de la warfarina, feniletoína, tolbutamida y clorpropamida, por lo tanto, aumenta la vida media de estos medicamentos y aumenta la intoxicación también por estos medicamentos. La vía de administración, ¿cómo va a ser? Usualmente es por la vía oral o por la vía intravenosa, aunque también está presente el cloranfenicol en forma de gotas ópticas para la infección del oído, ¿verdad? Para la otitis, y también está en forma de gota oftálmica para la curación, ¿verdad?, de infecciones oculares. ¿Ok? Ahora hablemos un poquito de las tetraciclinas. Las tetraciclinas son un conjunto de medicamentos que ellos están compuestos por 4 anillos cíclicos. Miren, ahí están. 1, 2, 3, 4. Y como 4 en griego es tetra, y son 4 ciclos, entonces tetraciclina. ¿Estamos claros? Entonces, algunas son naturales, que son apartadas del streptomyces, y otras son medio naturales y medio sintéticas, como la doxiciclina y la minociclina. ¿Cuál es el blanco principal? El blanco principal es el ribosoma también, porque estos también son medicamentos que bloquean la síntesis de proteínas. Así como las cefalosporinas vienen por generaciones, pero nada más que aquí solo hay 3 generaciones. De estas 3 generaciones, en la primera generación llama la atención la oxitetraciclina y la tetraciclina propiamente dicha. Ahí las tienen, miren. Oxitetraciclina y la tetraciclina propiamente dicha. En la segunda generación, los que llaman la atención son doxiciclina y minociclina. Y en la tercera generación, aquí está la tijilciclina. La tijilciclina todavía está
en fase experimental. Porque recuerden que un medicamento tiene que tardar aproximadamente unos 12 años en salir a la venta pública. ¿Estamos claros? Ok. Ok. El mecanismo de acción se trata, ¿verdad?, de que él actúa sobre la unidad 50S, pero los expertos confirman de que en realidad actúa sobre la unidad 30S. ¿De qué aspecto? Lo que pasa es que el primer aminoácido que se une a la cadena de proteínas es la prometionina. Y eso quiere decir, ¿verdad?, que la tetraciclina evita que se una el primer aminoácido al ribosoma a la unidad 30S. Por lo tanto, no se va a juntar toda la cadena. Va a llegar hasta en estado nulo, pues prácticamente la cadena no se va a producir porque el primer aminoácido que se tenía que ensamblar nunca se ensambló porque bloqueó la unidad 30S. Entonces, al evitar que la prometionina se acople al ribosoma, se evita toda la síntesis proteica, ¿ok? El 90% de las tetraciclinas se absorben por la vía oral. El mínimo es el 30%, el máximo es el 90%. Ambos forman complejos insolubles en presencia de leche y derivados y también en antiácidos. Es por eso que si la persona estaba bebiendo Alumin para la gastritis o leche de magnesia o Magnum o bebe leche y derivados junto con las tetraciclinas, entonces las tetraciclinas no se absorben bien, van directo a la caca. Entonces, las tetraciclinas ellas se quedan en presencia de iones metálicos, ¿oye? Se distribuye perfectamente en la sangre porque la fracción a unión de proteína es del 90%. Pero lo malo es que pasan la barrera placentaria y eso quiere decir que podría llegar a afectar en el embarazo porque afectó lo que afecta al ADN, afecta al embarazo. Se excreta exactamente por filtración glomerular, aunque también por bilis, heces y leche materna. ¿Ok? Entonces las podemos clasificar en generaciones, pero también hay una clasificación de tetraciclinas dependiendo de la duración de la vida media. Entonces vamos a tener tres tipos. Las tetraciclinas de vida media corta como la oxitetraciclina y la tetraciclina. Los de vida media intermedia como la metaciclina. Y la vida media larga como la minociclina, ¿ok? Porque entre más liposoluble sea una tetraciclina, es más la vida media, ¿ok? Continuemos. ¿Cuál va a ser el espectro de acción? El espectro de acción va a ser para gram positivos como Streptococcus, Staphylococcus aureus y el Streptococcus pneumoniae, para gram negativos como Brucella, Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenzae y Borrelia recurrente, lo cual quiere decir que nosotros podemos usar tetraciclinas para tratar la gonorrea, la brucelosis, las meningitis por Haemophilus influenzae, y como se trata también para la Borrelia recurrente, entonces nosotros podemos tratarla para la fiebre de la rocallosa, que es causada por las garrapatas, ¿okay? También es útil para protozoos como entamoeba lítica, ¿verdad?, que causa la amibiasis. También para la actinomyces israelí, que es una actinomicosis que se produce en las amígdalas. Y también se produce cuando alguien anda la té de cobre. Puede matar rickettsias y puede matar micoplasmas y clamidia. Vamos a poner atención en esto de la clamidia. La clamidia es una enfermedad de transmisión sexual que en el varón se diagnostica fácilmente por la salida de un líquido transparente que arde al salir del pene, pero en la mujer puede pasar desapercibida y solo es descubierta por pura casualidad en su chequeo de rutina.
Y esta clamidia, como no se descubre nunca a tiempo porque ella pasa desapercibida, se da cuenta la mujer que tiene la clamidia hasta que ya tiene infertilidad debido a una obstrucción en la trompa de falopio ocasionada por la clamidia. Entonces, encontrar la clamidia a tiempo es el problema. Pero una vez que la encuentran es fácil matarla porque ella muere fácil con las tetraciclinas, en especial la doxiciclina. Pero lo malo es encontrarla, ¿estamos claros? Es fácil matarla con doxiciclina, pero lo malo es encontrarla, ¿ok? Entonces, las tetraciclinas, ellas son bien cómodas, pero lo malo es sus reacciones adversas. Entonces, las tetraciclinas deben de ser consideradas la última opción de entre otras opciones. Solo se debe usar en caso de que ya no nos quede ninguna alternativa. ¿Por qué? Porque sus reacciones adversas son terribles. Primero, todo comienza con molestias gastrointestinales. ¿Cuáles van a ser esas molestias gastrointestinales? Primero comienza con flatulencia, es decir, se tiran pedos muy seguidos y con olor a medicamentos. Segundo, después de la flatulencia viene la diarrea. ¿Okay? Luego puede haber pancreatitis, erupciones cutáneas en forma de alergia, se brota todito. Puede depositarse en los dientes y causar manchas en los dientes, como pueden ver ahí en la imagen. También puede manchar las encías y puede manchar el sudor. Entonces, como se sale por el sudor, mancha la ropa de color anaranjado. Y en el peor de los casos, si son niños los que lo están tomando, entonces pueden desarrollar malformaciones dentales. Entonces, ¿cómo se va a defender el microbio de la tetraciclina? Se va a defender de tres maneras. Alterando la entrada del antibacteriano a la célula, ¿verdad? Modificando la pared celular. Otro es protegiendo sus ribosomas, haciendo una barrera protectora. Y tercero, crear una enzima que inactive el medicamento. ¿Ok? Entonces, ¿para qué podemos usar nosotros la tetraciclina? La podemos usar para el acné vulgar. En este caso, el más indicado para el acné vulgar es una de segunda generación, que sería la aminociclina. También se puede usar para infecciones urogenitales como gonorrea y sífilis. En este caso, los más indicados son la doxiciclina. Para infecciones gastrointestinales se recomienda solo la tetraciclina. Para infecciones respiratorias como faringoamigdalitis, bronquitis y algunas formas de neumonía típica, también se podría considerar usar tetraciclina. Entonces, como la tetraciclina prácticamente sirve para todo, puede funcionar para todo. Lo malo son las consecuencias. ¿Qué otras infecciones se pueden tratar? Infecciones urinarias, la fiebre recurrente, la fiebre Q y obviamente pues la clamidia. En el caso de la oxitetraciclina, que es de primera generación, ella viene en ungüento oftálmico, es lo que ustedes conocen como terramicina, y esa solo sirve para ponérsela al recién nacido, inmediatamente es atendido después del parto, ¿verdad? Con el objetivo de que no desarrolle una infección ocular. A eso se le llama profilaxis oftálmica del recién nacido, ¿ok? Vamos a hacer una pausa. Ahora vamos a hablar de la sulfonamida. Las sulfonamidas son los antibióticos más débiles que existen. ¿Por qué? Porque ellos son más solubles en pH alcalino. Y a estas alturas del partido la mayoría de bacterias son resistentes a la sulfonamida. Las sulfonamidas ellas solitas son bien débiles. Por eso usualmente en la actualidad las sulfonamidas no se usan solas. Ya vienen combinadas con otros antibióticos solo para reforzar su acción bacteriostática. ¿Ok? Entonces, usualmente con los medicamentos que viene mezclados es con trimestoprim. A veces con plata y a veces con otras cosillas. Lo vamos a ver más frecuente. Entonces, de los más importantes que podemos mencionar nosotros de la sulfonamida, tenemos la sulfadiazina, sulfametoxazol, sulfanilamida, sulfasalacina, sulfametoxazol. ¿Ok?
sulfatiazol. Pero de todas estas, la que se mezcla con trimethoprim es el sulfametoxazol, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el principal mecanismo de acción de la sulfonamida? Las sulfonamidas lo que hacen es inhibir la enzima dihidroteroicosintetasa. Ya, esa enzima es necesaria para que se dé el metabolismo y la formación del ácido fólico que la bacteria necesita para replicar su ADN. Por eso es que las sulfonamidas son bacteriostáticos, porque evitan el crecimiento y reproducción de la bacteria. Entonces prácticamente el mecanismo se reduce en que evitan la formación del ácido fólico. Ya, por eso no se pueden usar sulfonamidas en pacientes que tienen deficiencia del ácido fólico, porque interfiere con el ácido fólico, ¿ya? ¿Estamos claros? Tampoco se pueden usar sulfonamidas en el embarazo, porque inhiben el ácido fólico. Por lo tanto, una embarazada que tiene déficit de ácido fólico va a hacer que el niño nazca con malformaciones del tubo neural. Y entonces, pues prácticamente, va a nacer con anencefalia o con espina bífida. Entonces no podemos permitirlo. Entonces, tal como les dije antes, lo más importante son sulfametoxazol, sulfadiazina, sulfasalacina, sulfadiazina argéntica, ¿verdad? Ok. Usualmente el que más se combina es el sulfametoxazol porque es el que tiene la vida media, así más o menos intermedia, porque el que tiene la vida media más larga, usualmente es la sulfadoxina, pero no está aceptada en el cuerpo humano. La sulfasalacina es bien débil porque no se absorbe por la vía gastrointestinal. La sulfadiazina argéntica se usa vía tópica, ¿verdad? Que es la famosa pomada de las quemaduras. Argéntica porque es de plata. Entonces sulfadiazina argéntica es lo mismo que esa sulfadiazina de plata. Ok, hablemos un poco del mecanismo de acción, ¿verdad? Primero, al inhibir el precursor del ácido fólico, afecta a que las bacterias no forman su propio ácido fólico, por lo tanto, no pueden replicar su ADN. Pero exactamente cuál es el blanco de la sulfonamida. El blanco principal es la enzima dihidroteroatosintasa, que es la que va a formar el ácido fólico, ¿ok? Continuemos. En el caso del trimethoprim viene siendo casi lo mismo, pero nada más que esto lo hace de una manera competitiva, un poquito más selectiva que la sulfonamida. Por eso, mezclar trimethoprim con una sulfonamida va a crear un bloqueo sucesivo de la biosintética del tetrahidrofolato que necesita la bacteria. Por lo tanto, ¿para qué cosas nosotros podemos usar trimethoprim sulfa, verdad? Nosotros podemos usar las sulfonamidas y el trimethoprim para infecciones de vías urinarias bajas, es decir, lo que se llama cistitis, uretritis, o sea, lo que la gente le llama chistata. Cuando hay una infección en la vejiga, en la uretra y anda con chistata, lo mejor es usar trimethoprim sulfa. También sirve para infecciones gastrointestinales por Shigella o Salmonella. O sea que si ustedes comen algo en la calle y le dan diarrea por infección, pueden tomar trimethoprim. También en las infecciones por nocardia y toxoplasma se pueden tratar con trimethoprim. Para profilaxis de la fiebre reumática también. Pero se ha demostrado que el trimethoprim sulfa es el único eficaz para tratar la siguiente enfermedad que vamos a escribir: la neumonía por Pneumocystis carini.
La neumonía por Pneumocystis es una neumonía causada por un organismo oportunista que solo afecta a las personas que tienen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida por VIH, ¿verdad? Entonces, estas personas que tienen esta neumonía por oportunistas, en este caso Pneumocystis carini, solo puede ser tratada con trimethoprim sulfa, ¿ok? Hablemos un poquito de la sulfadiacina de plata. La sulfadiacina de plata es más que todo bactericida bacteriostático, porque su blanco principal es el Staphylococcus aureus, que es el que infecta las heridas y las quemaduras. ¿Ya? Entonces, él está indicado en el tratamiento de las quemaduras de segundo y tercer grado, porque las quemaduras de primer grado no ameritan sulfadiacina, ¿ok? La dosis en crema se aplica 1 o 2 veces al día, ¿ya? Pero si la herida está muy contaminada, se aplican de cada 4 a 6, de 4 a 6 horas, ¿verdad? Los efectos adversos, lo único es que puede causar picazón, entonces el paciente se puede rascar y arrancar las costras. En el caso de la sulfacetamida no ha venido mucho al país, así que vamos a ignorarla. La sulfadiacina, ¿verdad? Simplemente sulfadiacina no argéntica. Se utiliza más que todo en gota oftálmica, en infecciones urinarias, aplicada directo sobre úlceras genitales, ¿verdad? Pero si es tomada, porque también viene tomada, se puede usar para infecciones de las vías respiratorias superiores, ¿ya? En el caso del trimethoprim sulfamethoxazole ya acabamos de decir, ¿verdad? Pero aquí tenemos que ver algo muy importante. La trimethoprim viene en tabletas de 800 miligramos de trimethoprim más 160 de sulfamethoxazole, y en el caso de los niños es jarabe de 400 miligramos por 80 de trimethoprim de sulfamethoxazole. La dosis es una cada 8 o cada 12 horas, pero en el momento en que el paciente comienza a presentar anemia o rash o picazón o inflamación de la lengua, en especial lo último, ¿verdad? Debe suspenderse el uso, porque si no el paciente va a entrar en un shock anafiláctico, ¿ok? En el caso de la sulfasalacina tampoco ha venido mucho al país, pero cuando viene en prácticamente tabletas de 500 miligramos y tiene similar uso al de la trimethoprim sulfa. Ok, no hay mucho que decir de ella. Pero en el caso de la nitrofurantoína viene en dos presentaciones. Viene en tabletas de 100 miligramos y viene en cápsulas de 100 miligramos. Esto es el mejor medicamento bacteriostático a nivel urinario, por eso se le considera un antiséptico urinario. Entonces, de todos los medicamentos que podría tomar una embarazada para la infección urinaria, definitivamente la nitrofurantoína es la mejor opción. Y también en aquellos pacientes que andan con sonda Foley urinaria por mucho tiempo, como los pacientes con problemas de próstata, que no es la sonda permanente. Entonces ellos, por regla, tienen que tomar su nitrofurantoína para mitigar que la sonda urinaria se sobreinfecte. Entonces, embarazadas y pacientes con sonda siempre tienen que tomar nitrofurantoína una cada 8 horas por 7 días, ¿ok? Sin embargo, si a mí me preguntan por mi experiencia, las cápsulas son mejor toleradas que las tabletas. Las tabletas son más vomitivas. Saben que la principal toxicidad que puede ocurrir con las sulfamidas y el trimethoprim es prácticamente la acumulación de bilirrubina en el cerebro y en los ganglios basales, los lactantes. A eso se le conoce como kernicterus o encefalopatía tóxica. Puede hacer que haya un aumento de los cristales en orina y anemia hemolítica por déficit del glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Algunos expertos dicen que pueden haber hemorragias porque puede interactuar con anticoagulantes orales, ¿ok?
Y también que puede haber pancitopenia cuando se trata de ancianos. Entonces aquí pueden ver un resumen, ¿verdad?, de todas las reacciones adversas que pueden dar las sulfamidas y el trimethoprim. Como podemos ver aquí es un paciente con un rash generalizado. Aquí vemos un lactante amarillito, ¿verdad?, porque ha acumulado bilirrubina en el cerebro, que se conoce como kernicterus, presencia de cristales en orina, anemia hemolítica, ¿verdad?, aumento de la bilirrubina en sangre y en cerebro, y también obviamente pues un rash alérgico. Ok, eso es solo algunas de las reacciones adversas. En cuanto a las quinolonas es un grupo muy curioso de antibióticos, porque es el único grupo de antibióticos que bloquea la ADN girasa, ¿verdad?, y la transhelicasa y la topoisomerasa. Entonces el objetivo de esta es evitar que el ADN se desenrolle para su transcripción. Entonces es muy efectivo, pero a la vez muy peligroso. Entonces las quinolonas, hay fluorinadas y no fluorinadas, o sea que hay unas que llevan flúor y hay otras que no llevan flúor. De las que no llevan flúor sobresale el ácido anhidríxico, pero de las que llevan flúor tenemos ciprofloxacina, levofloxacina, norfloxacina, ¿verdad?, y amifloxacina. Es decir que estos medicamentos que llevan flúor es para aumentar la eficacia antibiótica. Entonces se clasifican por generación. En la primera generación llama la atención el ácido anhidríxico y la sinoxacina. En la segunda generación llama la atención la ciprofloxacina, la norfloxacina y la ofloxacina. En la tercera generación llama la atención prácticamente la esparfloxacina y la levofloxacina, la grepafloxacina también. Pero en la cuarta generación tenemos la gatifloxacina y la moxifloxacina, que son las más caras. Continuemos. Entonces, ¿cómo va a ser el mecanismo de acción? La ADN girasa o topoisomerasa 4 es la que va a desenredar el ADN para dejarlo listo para su transcripción. Entonces, el complejo topoisomerasa ADN es bloqueado por la fluorquinolona. Entre más flúor tenga el antibiótico, más va a bloquear la ADN girasa. Entonces, ese bloqueo, cuando ya se junta la fluorquinolona con la topoisomerasa ADN dependiente, va a bloquear la síntesis de ADN y crecimiento celular, y por lo tanto va a haber la liberación de los extremos libres, ¿verdad?, del ADN, y eso va a llevar a la muerte celular. Como pueden ver, ustedes saben que antes de replicarse el ADN se tiene que desdoblar mediante la ADN girasa, o mejor dicho la topoisomerasa 4, y ese es el blanco principal, que el ADN no se desenrolle. ¿Estamos claros? Ok. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de todas las quinolonas? Bloquear la topoisomerasa 4 o ADN girasa para evitar el desarrollo de la bacteria. ¿Cómo se va a defender la bacteria de la ciprofloxacina? Se va a defender mutando los genes que codifican para el ADN girasa para que ya no sea blanco fácil de la quinolona. Entonces va a transformar la ADN girasa para que no se pueda acoplar a la quinolona. También la bacteria puede prácticamente escupir la quinolona haciendo transporte activo. Y eso es lo que pasa cuando las infecciones son muy resistentes o son causadas por Clostridium, Pseudomonas, Staphylococcus, Neisseria, Gonorrea y Streptococcus pneumoniae. Entonces, ¿cuál va a ser el espectro antibacteriano? O sea, ¿para qué bacterias es útil la quinolona? Bueno, para gram positivos y gram negativos, pero preferiblemente gram negativos y bacterias en otro orden no clasificable, por ejemplo. Ella es sumamente útil para E. coli, en especial si se trata de una E. coli multiresistente que ha sido tratada
por infecciones repetidas. Es útil para la salmonella, shigella, enterobacter, campylobacter, las dos Neisseria, gonorrea y meningitis, los estafilococos no resistentes a meticilina, clamidia y micoplasma, legionella, brucella y micobacterias. Más de lo mismo, ¿verdad? De todos estos, si ustedes se fijan, las generaciones más nuevas son superiores a las generaciones anteriores porque comienzan a tener vidas medias más largas en comparación con la segunda y la primera, que tienen las vidas medias más cortas. ¿Ok? ¿Para qué entonces se van a usar las quinolonas? Las quinolonas se van a usar para infecciones de vías urinarias a repetición. Pongan atención en esto de las vías urinarias a repetición. Una infección de vía urinaria a repetición es aquella infección urinaria que es tratada, se soluciona y vuelve a ocurrir. La tratan y vuelve a ocurrir, la tratan y vuelve a ocurrir. Entonces la ciprofloxacina no es para cualquiera. Primero se tiene que hacer un cultivo para saber si es susceptible a bacteria. Si no, pues no. Pero ¿qué es lo que hacen aquí en nuestro país? Hacen antibiótico-terapia empírica sin exámenes, solo a la pega. Y eso no es así. Segundo, se puede tratar para infecciones de transmisión sexual, especialmente la gonorrea. Como ustedes se dieron cuenta en clases anteriores, el tratamiento de la gonorrea es una penicilina de 2.4 millones. Pero si el paciente no se quiere inyectar, entonces puede tomar ciprofloxacina porque también sirve para la Neisseria gonorrhoeae. Igual es útil para la clamidia. También puede ser útil en infección de tracto gastrointestinal, sistema respiratorio, osteomielitis e infecciones de tejido blando. Pero también es útil para la profilaxis postquirúrgica. Todo paciente que se opera de lo que sea, es adulto, puede, como profilaxis tratamiento en casa, tomar ciprofloxacina. De hecho, a la mayoría de los pacientes que son dados de alta en alguna cirugía, lo mandan a su casa con ciprofloxacina para que no se le infecten las puntadas. ¿Ok? El ácido nalidíxico no hay mucho que decir, ¿verdad? Pero es el menos dañino de todos. Él es útil en infecciones urinarias bajas. La ciprofloxacina, que es el más conocido de todos y el más abusado, viene en tabletas de 500 miligramos y viene también en solución intravenosa para diluir en 100 de salino. Entonces, ella es útil, miren en cuántas cosas. Es útil en infección de vías urinarias, pie diabético infectado, profilaxis postquirúrgica, es útil en la osteomielitis, es útil también en la gangrena. ¿Me explico? Entonces, para varios tipos de infecciones. ¿Ok? Y también es útil para la neumonía del adulto mayor, o sea que un adulto mayor con neumonía puede tomar perfectamente ciprofloxacina, pero está contraindicado en lactantes y niños. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los huesitos de los niños crecen de las metáfisis y entonces la ciprofloxacina fusiona antes de tiempo las metáfisis, entonces el hueso ya no puede crecer en longitud. Entonces el hueso se deforma y el bebé queda pequeño, queda enano con achondroplasia. Entonces por eso están prohibidos las quinolonas en los lactantes y en los niños. ¿Okay? Porque fusiona prematuramente las metáfisis de los huesos largos. Ahora, si una mujer que da lactancia toma ciprofloxacina, vamos mal. Porque la ciprofloxacina se distribuye muy bien a la leche materna y por lo tanto, si el bebe leche con quinolona, es como que se la esté tomando y entonces quedamos en lo mismo, ¿ok? Entonces es algo riesgoso. La norfloxacina tiene similares usos de la ciprofloxacina y la floxacina también. La levofloxacina, la única diferencia es que la levofloxacina se puede usar para las neumonías atípicas en conjunto con amicacina o con una cefalosporina, porque la levofloxacina tiene mayor vida media que la ciprofloxacina y también se puede usar para infecciones urinarias muy resistentes. La gatifloxacina o floxacina, al ser las más nuevas, esas son restringidas a uso hospitalario en aquellos casos con osteomielitis.
La toxicidad de la esquinolona se basa prácticamente en las malformaciones congénitas graves que puede causarse si se administra en el embarazo, aunque también podría reaccionar de hipersensibilidad, daño renal a largo plazo y obviamente pues trastornos gastrointestinales con pérdida del apetito y malestar abdominal, ¿ok? Eso ha sido todo por hoy, espero haberlos ayudado bastante.